Bendito Dios. Qué bueno es el Señor. Dios nos bendiga. Dios les bendiga a los hermanos, las hermanas que probablemente en otro momento puedan ver este video, y a los que se van a conectar, Dios les bendiga. Espero de todo corazón que estén gozando de la bendición y el amor de Dios los sostenga. Vamos a iniciar este tiempo de la lectura de la palabra de Dios. Siempre de la manera que comenzamos, orando, pidiéndole al Señor que Él nos bendiga, pidiéndole que su gracia nos sostenga, que su amor pueda alimentarnos, y de esa manera es como vamos a comenzar. Así es de que vamos a comenzar. Vamos a poner esta alabanza para mientras. Bueno, vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad, por el momento que una vez más nos concedes de poder invocar tu nombre, Señor. Sabemos que es tu fidelidad que nos regaló un día más. Es tu gracia la que se ha derramado, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, que nos das de poder hablar tu palabra, Señor. Si alguien va a abrir su corazón a tu palabra, muchas gracias, Señor. Si alguien va a venir necesitado, muchas gracias, Padre. Que tu palabra pueda hablarnos, que tu palabra pueda afirmar nuestras vidas, pueda prepararnos hasta el día de tu venida, Señor. Por favor, Espíritu Santo de Dios, administre usted cada uno de nuestras vidas, Señor. Que su palabra pueda transmitirnos el mensaje de esperanza y de salvación que nosotros necesitamos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Bueno, Dios les bendiga. Qué bueno poder verles, saludarles. Unos hermanos, Dios les bendiga. Los hermanos que nos saludan, Dios les bendiga. A veces omito algunos nombres, por eso no los leo en el momento, pero sí después trato de responder. Bueno, queremos tomar la palabra de Dios siempre para edificarnos, amén. Yo no sé cómo va a estar la señal, creo que está lloviendo y a veces la lluvia lo interrumpe, pero vamos a llegar hasta donde el Señor pueda ayudarnos y nos dé la capacidad de poder hablar la palabra de Dios, amén. Entonces quiero tomar esta noche una lectura que está en Hechos, en el capítulo número 17, desde el versículo número 16 hasta el versículo, Hechos 17, 16 hasta el versículo número 34, pero voy a dedicarme solo a hablar a un versículo en particular, quizás dos o tres, a los que vamos a tratar de profundizar. Es el versículo número 23, el 30 y el 31. Amén. Entonces esos versículos vamos a estar tomando. Voy entonces a leer el versículo, Hechos capítulo 17, versículo número 23, dice así: porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Amén. Entonces ese es el versículo. El tema para esta noche se titula Adorando lo desconocido. Cuando adoramos algo sin conocerlo, siempre habrá espacio para algo mejor o algo que pueda reemplazarlo. Por eso es que como cristianos, como hijos de Dios, estamos llamados a conocer al Dios de la Escritura, porque una vez lo conozcamos, no tendremos espacio para nada más en nuestro corazón, sino solo para su gracia, solo para su amor, solo para su Santo Espíritu. Pero quiero referirme entonces a este texto en el cual el apóstol Pablo va a hablar con un grupo de personas y les va a decir esta frase en la cual él le dice: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es al que yo les estoy anunciando. Pero sí quiero que graben su mente, y es que cuando una persona adora a Dios sin haberlo conocido, siempre tendrá espacio, siempre habrá lugar en el corazón de esta persona, siempre habrá lugar para otro Dios o para otro elemento que trate de llenar el vacío de la ausencia de Dios en el corazón de las personas. Amén. Entonces, quiero hablar un poco sobre el contexto de este capítulo. Pablo, continuando su labor apostólica, enseñando en las sinagogas y donde le permitían predicar este día. En el capítulo 17, él está en Tesalónica
y ahí se arma un alboroto, porque donde él llegaba y predicaba la palabra de Dios, es decir, el evangelio era ese poder que alborotaba los corazones, que alborotaba las vidas, que alborotaba, vamos a decirlo, el imperio de las tinieblas, el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Al escuchar que Pablo predicaba el mensaje de esperanza, de salvación de Cristo Jesús, donde él decía, al que ustedes mataron, es al que Dios levantó, al que le dio vida, y es el que me ha transformado. Todo eso, hermanos, creaba un alboroto. ¿Por qué? Porque, todas estas ciudades que Pablo va a visitar, evidentemente son ciudades dadas a la idolatría, y cuando Pablo les confronta con la palabra de Dios, entonces va a comenzar a haber un alboroto, que la gente se va a levantar y lo van a perseguir. Bueno, eso va a ser una de las cosas que le va a obligar a viajar a Roma y compadecer ante el César. Bueno, pero déjeme entonces hablarle un poco. El primer lugar donde, en el capítulo 17, el primer lugar donde él está es en Tesalónica, una de las iglesias que está ahí en Tesalónica. Él le habla a los que están, a los judíos en la sinagoga. Algunos creen, pero otros no van a creer. Le menciono esto porque es importante conocer el contexto. Entonces, los que no creyeron, en el versículo número 5, dice la escritura que tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, dice la escritura, aquí está, y alborotaron, y dice, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltaron la casa de Jasón, que era donde él estaba reunido. Esto fue en Tesalónica. Entonces, cuando Pablo se dan cuenta de esta situación, huyen o son enviados a Berea, que es una ciudad cerca de Tesalónica, donde también ahí las cosas son diferentes, porque los hombres de Tesalónica, los hermanos de Tesalónica, son tan fieles a la palabra de Dios que la reciben con solicitud, de tal manera que leen las escrituras para ver si lo que se dice es cierto. Entonces, pero a los que están en Tesalónica les llega la noticia que Pablo está alborotando también con el mensaje, con el evangelio, que está hablando la palabra. Y los de Tesalónica van a Berea a seguir al apóstol Pablo. En Berea los hermanos deciden enviar a Pablo y lo envían a Atenas. Entonces, en este contexto es donde va a surgir. ¿Por qué le menciono todo esto? Porque es importante que sepamos parte del contexto para ayudar a interpretar lo que el apóstol quería enseñarnos o hablarnos en este pasaje. Capítulo número 17, versículo número 16. Aquí es donde comienza. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Es decir, Pablo estaba esperando en Atenas. Atenas es una ciudad griega. Grecia es un lugar portuario donde, hay muchos puertos ahí en Grecia, es decir, donde los barcos llegan, y eso va a permitir una diversidad cultural. Era una zona portuaria donde pasaban, llegaban, había tráfico de mercaderías, había comercio, había todo tipo de culturas desembarcaban en ese lugar. Y ponga atención a esto, porque esto también va a dar lugar a esa parte de la idolatría que va a tener esta ciudad. Entonces, ahora, cuando Pablo está esperando a Silas y a Timoteo, es que se da este discurso en el cual Pablo va a encontrarse con ciertos filósofos que llama la escritura, pero que pertenecen a algunos grupos, como aquí lo dice el versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Sucedía entonces, hermanos, que el apóstol Pablo, dice la escritura, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Es decir, ¿por qué le menciono todo el ambiente? ¿Por qué trato de mencionar parte del contexto? Porque es aquí donde el apóstol Pablo va a tener una discusión, no con el fin de dañar, no con el fin de contrarrestar, no, al contrario, de presentar el mensaje de esperanza, de traer la salvación a las almas. Bueno,
Pero yo quiero hacer una pregunta, y es que, bueno, vamos a ver a un tipo de personas que quieren escuchar cosas nuevas, que quieren escuchar grandes enseñanzas, pero que van a ignorar un mensaje que es importante y que es necesario para las almas. Yo creo que me ha llamado la atención este texto porque pienso que hoy día también hay necesidad. La gente tiene necesidad de escuchar un mensaje, la gente tiene necesidad de oír palabra, pero la pregunta es, ¿qué es lo que está escuchando? ¿O qué es lo que está dejando que entre sus corazones? Bueno, en este sentido, el apóstol Pablo iba a predicar en las sinagogas, pero se iba a parar en las plazas, y con la gente que concurría iba a tener un tipo de comentarios que evidentemente iban a desarrollar el evento que hemos mencionado más adelante. Entonces, hermanos, voy a mencionarle entonces que cuando Pablo está discutiendo, está haciéndolo con unos personas filósofos, epicúreos y estoicos, menciona la escritura. El ambiente, ya se lo mencioné, es Atenas, pertenece a Grecia. Grecia es la cuna de la sabiduría, específicamente una costa llamada Jónica. Hay personajes ahí famosos, pero quiero ocuparme de hablar un poco. La filosofía, como dice la definición, viene de fileo, que es amor, y sofia, que es sabiduría. Es amor por la sabiduría. Ponga atención, hermano. Amor por la sabiduría. Por eso es que vamos a encontrar que el apóstol se va a encontrar con personas que quieren escuchar cosas nuevas, pero que lamentablemente en su afán, en su deseo de escuchar cosas nuevas, podrían estar dejando fuera la verdad suprema del amor de Dios, de la gracia de Dios, y eso no traería ningún beneficio, hermano, puesto que la escritura también dice: ¿de qué le va a aprovechar al hombre que gane el mundo, que alcance todo, pero si su alma se pierde? Hay un mensaje que el hombre necesita escuchar, hay un mensaje, hay una palabra que el hombre debe recibir, y por eso la voy a relacionar con Hechos capítulo número 17, versículo 30. Usted lo sabe probablemente. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Esta es una palabra, es un mensaje para todos los tiempos, es un mensaje para todas las personas, para todas las edades, en toda circunstancia, en todo momento será efectivo este pasaje de la escritura en el cual establece: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres que se arrepientan. Qué preciosa declaración, hermano. Yo voy a mencionarle que cuando de repente comenzamos a hablar de la necesidad del arrepentimiento, la gente como que comienza así a cerrar su corazón, pero todos necesitamos venir delante de Dios cada día, cada momento, cada instante. Este mundo necesita arrepentirse, volverse a Dios de todo su corazón. Amén. Ahora voy a continuar entonces con el trasfondo donde el apóstol Pablo se va a encontrar con personas que quieren oír cosas nuevas. Yo estoy seguro que usted quiere escuchar cosas nuevas, pero lo mejor que podemos escuchar es el mensaje de Cristo Jesús, es la palabra de Dios que nos llama al arrepentimiento y que nos dice: venid luego, dice Jehová, no importa la condición, yo puedo redimirte, yo puedo rescatarte. Para esto vine, para salvar al mundo. Por eso me encanta aquella parábola donde Jesús va a hablar cómo nos está buscando, de qué manera Dios busca a este mundo, y lo hace más de una manera. Y por ejemplo comienza poniendo el ejemplo de una moneda perdida, pone el ejemplo de una oveja perdida, pero por último pone el ejemplo de un hijo perdido. Oiga, usted puede vivir sin un par de dólares que se le pierda, usted puede vivir sin un hijo, sin una oveja que se le pierda, un animalito, pero un padre no puede vivir sin un hijo. Da todo por alcanzarlo. ¿Sabe qué? Dios dio todo, entregó a su hijo para salvar, para rescatar, para redimir, para traer el mensaje que ahora queremos predicarle, el mensaje de arrepentimiento hacia la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces es aquí donde la palabra de Dios va a tener ese lugar hermoso. Entonces, hermanos, porque vamos a encontrar en el capítulo 17, versículo 30, una de las declaraciones en las cuales Dios está diciendo: Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia. Ponga aquí atención especial, porque cuando dice que ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia, no quiere decir que las personas a las que se está refiriendo sean personas faltas de capacidad de razonar, sino más bien que son personas no que le falta capacidad de razonar, sino que el pecado, que la enseñanza o cualquier otra situación
situación lo tiene cegado y no puede ver el error que está cometiendo, pero al venir a Cristo, sus ojos serán abiertos para que pueda ver la verdad que tiene acerca de su Dios. Amén. Entonces voy a contraponerlo, porque no es ignorancia de que le falte la capacidad de razonar, porque vamos a encontrar entonces que Pablo está en un lugar, como dije ya, donde la filosofía, donde el amor a la sabiduría se ha desarrollado, es decir, donde hay gente que piensa, donde hay gente que razona, pero ya va a decirnos la palabra de Dios: alábese esto el que se ha de alabar delante del Señor, en conocerme y entenderme, que hago justicia. Eso es lo que le agrada al Señor, hermano. No hago de lado el conocimiento, pero un conocimiento sin Dios va a quedar vacío, y por lo tanto, como vamos a ver aquí, el apóstol va a enseñar que cuando no se adora a Dios, aparte de todo el conocimiento, siempre hay espacio para colocar a un Dios que trate de llenar la necesidad del hombre en ese momento. Amén. Ahora, algunos de los filósofos y de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Hay una palabrerío ahí, y ellos dicen: ¿qué quiere decir Pablo con todo este palabrerío? Lo que quiere decir es el mensaje de Dios, es el mensaje de Cristo a las personas, es el mensaje de Dios a las almas, es el mensaje de Jesús al alma perdida, y es que ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. ¿Cómo? Lo va a llevar, ya lo mencioné. Es necesario que todo hombre, toda mujer, Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia, vengamos delante de él. Bueno, vamos a hablar entonces un poco sobre las características de esta persona, porque es importante mencionarlo. Los epicúreos era un grupo de filósofos que entendían que la única fuente de la verdad era a través de los sentidos, es decir, de lo que se puede palpar, de lo que se puede mirar, de lo que se puede oler, de todos nuestros sentidos. Si lo siento, si lo puedo percibir, entonces es verdadero. Entonces, en ese sentido, quiero atención en esto. En ese sentido, venían ellos y decían: bueno, pero ¿dónde está tu Dios? Porque si no podemos ver a tu Dios, entonces tu Dios no existe. Y aquí es algo muy importante, hermano, porque es mucho tiempo en el cual las personas van a tratar de contradecir a los cristianos y le van a decir: bueno, pero ¿y dónde está tu Dios? Pues que yo no lo veo. Dios dijo: nadie va a hacerse ninguna imagen y a mí, hermano, sino que nuestro Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren, hermano. Encontramos una ciudad que está plagada, un panteón, es decir, un lugar donde hay dioses para todo lo que podía existir, incluso para el Dios no conocido, es decir, la necesidad que iban a encontrar ahí. Ahora, esto es algo que puede prevalecer en nuestros días. Bueno, el libro de los Salmos, en el capítulo 42, dice de que cuando el salmista está afligido, la gente le dice: ¿dónde está tu Dios? Porque él está afligido y no mira que alguien le ayude. Dios está ahí, hermano. Dios está en su trono de gloria. Eso lo veíamos el otro día sobre Isaías 6. El Señor está sentado sobre un trono alto y sublime y gobierna sobre todo. Amén. Ahora, pero esto debe de guardarlo usted en su corazón. Cuando la gente le diga: es que como yo no lo puedo ver, entonces no puedo entenderlo. Hermano, a Dios se le puede ver, a Dios se le puede sentir a través de ese Espíritu Santo al abrirle su corazón. Ahora, como no puedo ver ni sentir al Espíritu Santo, entonces no existe, diría alguien. Hermano, para sentirlo, para experimentarlo, tiene que abrir su corazón al Señor y ser ministrado por Él. Porque Él va a comenzar en nosotros una obra regeneradora. Ahora, los epicúreos eran entonces, hermanos, ese tipo de personas que decían que para acceder a la verdad tenían que mirarlo, tenían que oírlo, tenían que sentirlo, tenían que palparlo. Amén. Entonces, en esa figura, yo quiero decirle: ¿cuántas veces a usted le han dicho: mire, pero es que su Dios no se mira la figura, pero podemos ver su obra regeneradora, restauradora, una obra que Él ha traído para salvar y para traer bendición a las vidas? Amén. Ahora, entonces, la búsqueda de la felicidad a través de los sentidos también, esto no debe de asustarlo a usted, porque si vivían en aquellos tiempos, hace ya varios años, también esto puede existir hoy. ¿Por qué? Porque no solo comprobaban la verdad, sino que a través de los sentidos ellos le daban
valor a la felicidad. Es decir, si lo que miras, y esta es una idea muy peligrosa, si lo que miras te hace sentir bien, entonces mírala, no hay ningún problema. No te preocupes, no tengas ningún pesar. Si lo que haces te hace sentir bien, entonces parece un poco como a esa ética situacional en la cual las personas dicen, pero no, es que depende del momento, depende de la circunstancia. La palabra de Dios nos manda a en todo momento respetarla, porque ella será vida para nuestras almas, porque ella va a ser quien nos va a guiar, hermano. No es lo que yo quiero o lo que yo siento, sino lo que la palabra de Dios establece para nosotros. Pero yo sé que este mensaje no es muy agradable. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas queremos acceder a lo que nuestros sentidos nos piden, a lo que nuestra mente, a lo que nuestro corazón, y por último, a lo que nuestra carne pide. Pero el apóstol Pablo diría, hermanos, que andemos en el espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, porque los de la carne son contra el espíritu y estos se oponen entre sí. Amén. Ahora, en este sentido, por ejemplo, esto llevaría a problemas que más adelante las personas llegarían a experimentar. Por ejemplo, alguien decía que el alma no era diferente al cuerpo. En este sentido, estas personas dirían, no, si es que todo termina con la muerte. Son ideas que prevalecen hasta hoy. Esto fue a lo que el apóstol Pablo se enfrentó. Esto fue a lo que el apóstol Pablo tuvo que contraponerse con la palabra. Estas ideas prevalecen hasta hoy en nuestra sociedad y están más expuestas todavía. ¿Cuál? El alma no es diferente al cuerpo. Cuando usted se muera se acaba todo. La Biblia establece, y por eso Pablo lo va a mencionar más adelante, hermano. Espero que usted pueda quedarse un momento más para escucharlo. Entonces no hay que temerle a la muerte. Si se muere se acaba todo. Error que la palabra nos va a enseñar más adelante sobre nuestro destino eterno. No hay responsabilidad ante los dioses, pues se acaba. Cuando se muere usted, se acaba todo. Entonces, en este sentido, por eso es que el apóstol va a decirle, por eso es que las personas van a decirle, ya te vamos a oír otra vez, porque esto no agrada, pero es necesario para los cristianos, hermanos. Nosotros hemos sido llamados hemos sido lavados por esa sangre preciosa, hemos sido redimidos para vivir una vida agradable delante del Señor. Por lo tanto, nuestra fuente de la verdad no puede ser solo lo que miramos. ¿Por qué? Porque Dios ha traído a nuestras vidas una esperanza viva, que es cierto que hoy no la podemos ver, pero llena nuestros corazones de fe y que nos hace saber que un día vamos a estar adorándole por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, pues es que había diversidad de dioses. ¿Por qué? Porque se iban a morir y esto no les traería consecuencias. Amén. Ahora, por esta razón, el apóstol se había parado en una cuna de ateísmo. ¿Cómo? ¿Cómo así? Si no lo veo, si no lo siento, entonces no existe. ¿Cuántas veces las personas, en cuántas ideas han intentado dejar fuera a Dios diciendo que Dios no existe porque no lo mira? Sin embargo, su palabra es perfecta, hermano. Cuando el hombre la atesora, cuando el hombre la abraza, va a traer un beneficio maravilloso. Pero cuando el hombre la desprecia, también va a traer consecuencias nefastas, hermanos, que van a destruir la vida de las personas. Ahora quiero mencionar entonces también sobre este otro grupo, son los estoicos. En esto aparece que ellos pensaban que todo era Dios. Por eso es que ellos tenían una cantidad de dioses ahí, hermano, increíble. Adoraban a cualquiera, a todo lo que se les presentaba. Mientras que, la palabra de Dios para los cristianos, los que creemos en el Señor, sabemos que hay un solo Dios, hermanos. Hay un solo Dios. Hay ese Dios Padre que creó este cielo, el universo. Está ese Hijo amado llamado Jesús, que vino a redimirnos de condenación. Está el Espíritu Santo, que es el que regenera al hombre pecador, que es el que lo prepara para ese encuentro glorioso el día de su venida. Entonces nosotros debemos adorarlo con todo gozo, con todo deseo de poder hacerlo. Actualmente se conoce como politeísmo. En la India hay 39 millones de dioses. Yo este dato lo tomé ahí ya hace varios días. No sé si será el mismo, pero a lo mejor ya ha de haber otro. ¿Por qué? Porque cuando se adora a Dios, por eso si usted adora a Dios debe saber qué es lo que está adorando. Si usted pretende levantar sus manos, si usted pretende cantar, si usted pretende orar, si usted pretende exaltar a Dios, debe saber qué es lo que está adorando. Debe entender con qué lo está haciendo, con qué corazón, porque hay un Dios eterno en los cielos que nos ama, hermano. Pero el hombre ha creado para cada necesidad, se ha creado
creado de un Dios. Cuando yo leo esto, 39 millones de dioses, pienso que acaso un Dios no es suficiente, que acaso un Dios no llena la medida, no llena el vacío. Por eso es que cuando yo voy a la Escritura y veo a Jesús, el Hijo de Dios, que ha muerto por mis pecados, entonces entiendo y digo, mi Dios es suficiente. Él lo tiene todo, Él lo llena todo, Él es suficiente para mi necesidad. Él ha decidido estar conmigo, amarme todos los días, proveerme de lo necesario y preparar un destino eterno para mi vida. Verá entonces usted que no necesitamos este panteón o esta figura que aparece aquí en Hechos 17, donde dice que el apóstol Pablo llegó y vio que había un lugar destinado donde había muchas imágenes, muchos dioses a los cuales adoraban, y en el cual había el espacio para un Dios no conocido. ¿Por qué está ese espacio ahí, hermano? Porque mientras el hombre no conozca a Dios, tendrá la necesidad de ese Dios verdadero en el corazón. El hombre fue creado con la necesidad espiritual de Dios, y por lo tanto, hasta que el Señor llegue a ese corazón, estará satisfecho. Bueno, por otra parte, teníamos a ese grupo de personas que veían como en una figura de fatalismo todo, y decía, es que nosotros ya estamos destinados para estar en el mal. Mire, Deuteronomio capítulo 30, versículo número 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos que os he puesto entre la vida y la muerte. Escojan la vida, escojan lo bueno, pero si no, entonces van a morir a espada. Mire, tenemos un Dios maravilloso, hermanos, que nos da la oportunidad a nosotros de elegir lo que es agradable. Entonces, pero también había una idea sobre el orgullo, y esto es el egoísmo. Nosotros lo llamamos como una palabra normal, lo hemos utilizado y lo hemos empleado como una palabra normal, pero es ego, y eso significa yo. El ego es una palabra griega que significa yo, y lo hemos hecho hasta un movimiento, lo hemos llamado egoísmo, es decir, una idea donde el hombre tiene una idea de sí misma egoísta, en la cual sobresale él mismo. Ahora, este grupo de personas, con ellos es que el apóstol Pablo se iba a enfrentar, y él les iba a testificar de los propósitos de Dios, de la gracia que Dios tenía para cada uno de ellos. Entonces, pero quiero ir entonces leyendo aquí algunos versículos. Bueno, déjenme encontrarlo aquí. El versículo número 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahora, en este texto yo quiero llamar la atención. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a escuchar que estos mismos hombres dicen, bueno, ya te vamos a oír en otro momento. Y esto yo quiero que usted lo guarde. Cuando ellos encuentran que Pablo está hablando cosas de valor para él, ellos tienen sus oídos, tienen su mente, tienen su corazón, vamos a decir, lo tienen abierto. Pero cuando se encuentran a la realidad del evangelio, ellos deciden decir, en otra vez te vamos a escuchar. Y esta es una realidad que ha pasado de generación en generación, hermanos. La gente, cuando escucha cosas dulcitas, cuando escucha cosas bonitas, en realidad el evangelio es lo mejor. ¿Qué mejor que esto, hermanos? Que está diciendo, Dios ha pasado por alto. No te está diciendo Dios, te voy a castigar. Dios está diciendo, lo he pasado por alto. Pasar por alto significa, lo he perdonado, lo he olvidado, lo he borrado. Deseo la redención del hombre. No está diciendo, en este momento te castigo. Está diciendo, quiero perdonarte. ¿No cree que eso es hermoso, hermano? Es lo mejor que al hombre le podría pasar. Es lo mejor que a este mundo le podría pasar. Lamentablemente lo desechamos. ¿Cómo fue este momento en el que estas personas lo desechan? Vaya, voy a hablar entonces sobre el versículo número 24, porque el apóstol encuentra en el versículo 23 a ese Dios no conocido, es el que yo les anuncio, y sigue diciendo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Quién? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Bueno, estamos entonces en un mundo, estamos en un ambiente donde hay amor por la sabiduría, amor por el conocimiento, donde ellos son gente que piensa, hermanos. Entonces, aquí hay una respuesta que ellos están deseando escuchar, y él dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas. Bueno, la filosofía siempre se ha planteado algunas de las ideas, y es la cosmológica, el problema cosmológico. Por ejemplo, esto usted ya lo ha oído. El problema cosmológico es aquel que plantea el problema de dónde viene el universo, y esto usted lo ha escuchado.
Y la gente dice, es que ocurrió una gran explosión, una explosión cósmica, y ahí se originó el universo. Amén. Así le han dicho a usted, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que los cielos, la tierra, que este mundo, este universo, Dios lo creó por el poder de su palabra. Yo espero que usted tenga bien definido eso, hermano, porque si no, me va a salir diciendo que no. Porque el otro problema que se va a plantear aquí y que los filósofos siempre tuvieron y que hasta el momento todavía este problema se mantiene es el problema ontológico. No odontológico, sino ontológico. Es decir, el problema de la existencia del ser, de dónde venimos, quién nos hizo, quién nos formó. Y yo sé que usted lo ha escuchado alguna vez, la teoría de ese Big Bang, esa explosión, y entonces esa célula que viene a la tierra, hermanos, y se convierte, ¿verdad?, en una bacteria, y luego se toma la forma de un sapito, de un renacuajo, después se hace lagartija, después de lagartija se hace mono, y por último termina siendo hombre. Perdóneme, la palabra de Dios establece que el hombre fue creado a imagen y a semejanza de Dios, y que lo puso para gobernar, hermano, le dio un lugar especial. Por eso es importante que usted y yo entendamos, porque estos problemas han persistido. La gente, bueno, cuando los jóvenes llegan a las universidades, mucha gente termina traumado. ¿Por qué? ¿Y qué te pasó? Es que allá en la universidad me dijeron que nosotros venimos de 4 elementos, de agua, de tierra, de aire, de fuego, y comienzan a hacerle una revolución en su mente. Por eso usted, como hijo de Dios, debe saber la palabra de Dios, debe leer la palabra de Dios, debe entender la identidad que Dios nos ha dado, hermano. Ahora, hasta aquí esto se ve atractivo para ellos, porque ellos son gente que quieren oír nuevas cosas, hermano, que quieren escuchar acerca de la creación. Y aquí yo quiero mencionar, porque esto es bien importante, y es que ellos eran un grupo de personas dados a conocer nuevas cosas. Hermano, si hay algo que podemos conocer, el escritor de Eclesiastés dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si hay algo por lo que debemos aspirar, si hay algo por lo que debemos levantarnos cada día, que sería bueno que el hombre cada día deseara buscar acercarse a su Dios, que es un Dios lleno de amor, que es un Dios lleno de misericordia. Por ejemplo, el versículo número 21 dice: porque todos los atenienses y todos los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Hay algo nuevo que este mundo necesita, y es que Dios lo está llamando. Dios quiere salvarlo, Dios quiere redimirlo, y es que Él quiere traer esperanza a nuestras vidas. Espero que usted haya recibido ya eso, hermano. Perdóneme, pero nuestro contexto social nos dice que el hombre tiene necesidad de una buena noticia. ¿Cuál es la noticia que el hombre necesita para este tiempo, hermano? La mayoría de personas tienen la mirada, tienen el enfoque puesto en decir: pero es que necesitamos una vacuna para este virus, es que necesitamos una medicina, es que necesitamos que alguien nos dé nuestra economía, que la haga flotar. Esa es la noticia que todos quieren oír. Pero yo no digo que no sea real, es real, porque somos materia, hermano, pero también hemos sido diseñados con la necesidad espiritual, y para esa necesidad espiritual Dios tiene una respuesta que dice: Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia y desea que todo hombre se arrepienta, que cambie de mentalidad, que vuelva, que regrese al Dios que lo creó, al Dios que le dio la vida, al Dios que le ha dado esperanza. Y con ellos es que está hablando el apóstol Pablo. Entonces, con ellos es que se va a encontrar, hermanos, y les va a decir. Ahora voy a seguir leyendo, porque es muy interesante cómo va a ir desarrollando, y el interés y el desinterés que las personas van a expresar sobre ello. Entonces dice: no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento. Oiga, aquí resuelve el problema que les mencioné, el ontológico, es decir, ¿quién es quien nos creó? ¿Quién es el que sustenta? De hecho, bueno, los filósofos, esa gente dada a pensar, que no es malo, es muy bueno, tenía una forma de explicar el universo. Por ejemplo, hubo uno de los personajes de la iglesia que pensó acerca de explicar el origen del universo. Se llama Tomás de Aquino, y expuso 5 vías que nos ayudaban, o que según él ayudaban a entender el origen del universo. Y es que según él
todo dependía del movimiento, es decir, todo el mundo está en constante movimiento. Bueno, pero a esto, espero que preste un poquito atención, pero a esto filósofos años antes le habían denominado el motor inmóvil. Claro, ellos no lo nombraron como Dios, ellos no lo identificaron como Dios. Y decía que había una mente que solo pensaba las cosas y las hacía. Ahora, cuando usted mira la palabra de Dios, entiende que en Génesis capítulo número 1 dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. ¡Qué hermoso! Y dijo Dios, sepárese las aguas y sepárese la tierra. Era la palabra de Dios, hermanos. ¡Qué precioso! Yo sé que ellos no pudieron honrarlo ni adorarlo como Dios, pero usted lo puede hacer. Usted ha conocido la gracia de Cristo. Usted ha conocido la verdad del Señor. Por lo tanto, alabe, exalte al que le da vida, al que le da esa esperanza de vida eterna. Amén. Entonces también decía él en esa segunda vía, es que todo procede de una causalidad. Es decir, es una causa y un efecto, no casualidad, sino causa y efecto. Es decir, somos causados, no estamos aquí a la suerte, no hemos nacido, hermanos, como una semillita que un pájaro traía y la dejó caer y ahí nació. No, nacimos porque el Rey de Reyes, porque nuestro Dios nos formó del polvo, de la tierra, nos dio vida, puso aliento de vida sobre nuestra nariz, y no solo eso, envió a su Hijo Jesús para redimirnos de toda condenación y de todo pecado. Hay una causa y hay un efecto. Ahora, también establece que hay una ley de contingencia, es decir, que todo procede de otro, es decir, no nos originamos nosotros, y esto también el libro de los Salmos lo establecería cuando dice de que no se debe dar la gloria a Él mismo, sino a ti, oh Dios, porque tú nos has creado, somos ovejas de tu prado. Amén. También habla acerca de la perfección en las cosas creadas. Le hago una pregunta, hermanos. ¿Qué pasaría si se desbordaran los límites del mar? ¿Qué pasaría si se desbordaran los límites de los océanos, hermanos? ¿Qué pasaría si el sol se adelantara 2 grados del lugar donde está? ¿Qué pasaría si el sol se alejara tan solo 2 grados del lugar donde está? Estoy seguro que ya no tendríamos vida. ¿Por qué? Ahora, ¿a quién le pertenece ese orden con quien fue creado este mundo? Solamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. El libro de Job, establece y nos enseña y le pregunta al hombre y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creé esto? Cuando yo hice lo uno, cuando hice lo otro. Mira, hermanos, nosotros no existíamos, solo la mente y el poder de Dios creando y obrando. Entonces, la perfección en las cosas, también el orden, pero para que haya orden debe y depende de alguien que ha ordenado. Entonces, ¿quién es el que ha dado orden a este universo? Se llama nuestro Dios, nuestro Rey. Ahora, con este tipo de personas es como que el apóstol Pablo se va a enfrentar, y ellos quieren escuchar cosas nuevas, ellos quieren escuchar cosas grandes, cosas verdaderas, pero el apóstol les va a comenzar a hablar de la palabra de Dios, de la fe, de la esperanza, y decirle que ese Dios que ellos esperan oír es el que se les anuncia. Ese Dios es el que hizo el mundo, es el Dios que hizo al hombre, es el que con el aliento, con su aire le da aliento al hombre. Ahora, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho a todo linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Versículo 27, el propósito, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando. Oiga, ¿qué dijimos? Que eran un grupo de personas que accedían al conocimiento a través de los sentidos, pero le dice, si en alguna manera, dice, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Es decir, cuando un corazón le abre, permite que Él entre, Él está ahí, hermanos. Él está tan cerca que solo espera que el hombre lo invite, lo llame, lo invite a pasar dentro de su corazón. Ahora, el 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte de imaginación de hombres. Ahora, aquí es donde viene esta parte, porque no puedo yo mencionarle todo eso sin mencionarle esto. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ahora, usted se va a dar cuenta que no está hablando con gente falta de razón,
como lo que decían hace tiempo acerca del evangelio, que los evangélicos eran gente que no pensaba, que les habían lavado el coco. Adore al Señor, si alguna vez le dijeron, estaban hablando con gente, no a la que le han lavado el coco, sino el alma, sus pecados por el poder de la sangre de Cristo. Ahora, en este sentido, Pablo está hablando y le dice, pero Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia, es decir, de la venda, de la ceguera espiritual, de la ceguera religiosa, y manda a todos los hombres a que se arrepientan en todo lugar. Este mensaje es un mensaje maravilloso, hermano. Como dije ya, no es un mensaje de destrucción, sino un mensaje de esperanza. ¿Qué mejor mensaje podría esperar una persona sino de un Dios que está dispuesto a amarlo, a salvarlo, a redimirlo? Yo sé que usted y yo no damos nada, quizás por alguien que está allá tirado, quizás muriendo, hermanos, en su maldad, en su pecado, pero Dios lo entregó todo, entregó la sangre de su Hijo amado para que usted ahora sea grupo de personas, sino de un linaje real y escogido, de un linaje especial, hermano. Eso es algo maravilloso. Pero no termina aquí, sino que sigue diciendo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, aquellos en los cuales anduvimos bajo el pecado, bajo la religiosidad, y dice, por los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y aquí viene esta parte. Oiga, qué interesante. Por cuanto ha establecido un día. Yo estoy seguro que esto va a dejar de encantarle a muchas personas, va a dejar de gustarle a muchas personas, pero esta es una palabra que tenemos que decirle, hermano. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Oiga entonces esta salida que ellos van a decir. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Vea cómo va a haber una resistencia, o tal vez una excusa, porque esto también las personas lo hemos visto, lo hemos observado, que comenzamos a hablarles del amor de Dios. Mire, la mayoría de gente quiere el amor de Dios, la mayoría de personas quieren los favores de Dios, la mayoría de personas quieren la gracia de Dios, pero no todos quieren el mensaje de arrepentirse, el mensaje de cambiar de vida. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque le explico. Cuando encontramos entonces aquel lugar donde mira que tienen al Dios no conocido, dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. En el versículo anterior dice, permítame. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, es decir, donde daban la conferencia, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Ahora, para recibir al Señor, para acercarse al Señor, para adorar al Señor desde su corazón, había una realidad, y era la realidad del arrepentimiento. El arrepentimiento iba a marcar una idea en la cual el hombre tenía que renunciar a toda esta figura que está aquí y en la cual el apóstol Pablo se enardecía, sentía dolor al mirar la condición en la que ellos estaban. Y por eso es que voy a mencionarlo. Cuando una persona no conoce a Dios, se le hace más fácil agregar otro Dios a su colección, se le hace más fácil agregar otra idea a su mente, a otra cosa que vaya calmando la necesidad, hermano. En cambio, cuando decide recibir al Señor, tiene que haber un mensaje entonces de renuncia. Ahora, póngase usted a pensar. ¿Qué podríamos pensar de estos países, de estas religiones, hermanos, donde hay 39 millones de dioses? ¿Y cómo va a renunciar a todo eso? Bueno, yo no sé, pero el apóstol Pablo un día dijo, todo a lo que yo he aspirado, conocimiento, dinero, lo que he tenido lo he estimado por basura con tal de acceder al conocimiento de Cristo, del supremo llamamiento de aquel que me llamó, hermano. Por eso es que aquí miramos, yo no sé si es de verdad, no entiendo, no logro diferenciar si es una manera de resistir, si es una manera simplemente de evadir, pero esto lo hemos visto muchas veces. A la gente le hablamos y le decimos, Cristo le ama, Dios le ama. No, sí, yo sé que Dios me ama. Cristo le ama, quiere cambiar su vida, no, sí, yo así estoy bien.
yo así en mi pecado estoy bien, yo así en mi maldad estoy bien. No, hermano, por eso es que necesitamos, como dice la Escritura, es necesario que Dios, si Dios ya pasó por alto los tiempos de la ignorancia, volvámonos, arrepintámonos. No es un Dios malo que está deseando castigarte hoy, sino al contrario, que está deseando amarnos, redimirnos a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Yo sé que hoy día la gente quiere escuchar cosas buenas noticias. La gente quiere escuchar de ayudas. La gente quiere escuchar de donaciones. La gente quiere escuchar de vacunas. La gente quiere escuchar de medicina. Pero ¿cuántos quieren escuchar del mensaje de esperanza? Pero ¿cuántos de verdad allí en su corazón están anhelando que el Señor pueda romper esas cadenas, que pueda liberarlos de la esclavitud? ¿Cuántos de verdad estarán deseando que el Señor pueda redimirlos de toda condenación? Él ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia, pero es necesario arrepentirnos y venir delante de Él. Si usted no ha conocido al Señor, va a buscar llenar ese espacio con un vicio, con una situación de este mundo, con una situación pasajera. Por eso es que siempre habrá espacio. Si usted no ha conocido al Señor, deseará llenar ese vacío. Hay un vacío que está ahí, hermanos. Y si no lo ha llenado, si no ha conocido al Señor, usted lo va a tratar de llenar a través de los sentidos, dándole placer a su cuerpo, dándole placer a todo lo que pueda, pero se dará cuenta que solo será un Dios más en su colección, que solo será una situación más en su corazón. Sin embargo, cuando Cristo venga, cuando Cristo entra al trono, cuando Cristo entra al corazón, Apocalipsis dice: el que me abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Discúlpeme, pero el Señor no entra a cenar en desorden. Él entra y ordena la vida, los pasos del hombre, y eso es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Si usted no ha conocido al Señor, es muy probable que esté adorando lo desconocido, cualquier otra situación vana que le va a dejar vacío en su corazón. Deseo de todo corazón que el mundo, que las personas podamos acceder a este mensaje de gracia, de esperanza que Cristo tiene para nosotros, el cual es un mensaje en el cual Él nos dice: Él ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque todo aquel que le busca debe creer que le hay, dice Hebreos, y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, quiero finalizar esta reflexión de la palabra de Dios. Dios les bendiga a los que han tenido la paciencia, el deseo de quedarse hasta el final. Espero que algo sea de bendición para ustedes. Por un lado, decirles: afirmemos nuestra fe en el Señor, hermanos. Yo sé que es muy común que la gente diga ¿dónde está tu Dios hoy? Dios está sentado en su trono de gloria. No lo podemos ver. Dios está ahí, hermano. No dude de esa gracia, de ese amor. Si su fe ha sido puesta en duda, si su corazón a causa de la condición ha sido movida, es el tiempo entonces hoy de pedirle al Señor: afirma nuestros corazones. El apóstol Santiago dice entonces que afirmemos nuestros corazones y nuestra mente en Cristo Jesús, hermanos. Pero ¿cómo? A través de la palabra de Dios. Sé que no es todo el conocimiento. La palabra de Dios yo no he hablado mucho, en realidad es poco. Pero cuando usted vaya a la palabra de Dios, Él le va a ministrar y le va a enseñar su gracia, su misericordia. ¿Qué le parece si hacemos una oración y le decimos: Señor, afirma nuestros corazones? Si tenemos que pararnos frente a gente que no cree en ti, que podamos decir: Señor, tú vienes, tú vas a juzgarnos, tú vas a darnos recompensa, tú vas a salvar, tú vas a llevar a tu iglesia. Que lo digamos con fe, con esperanza. Que podamos decir que Cristo ha redimido nuestras almas de condenación y del pecado. ¿Qué le parece si oramos entonces? Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este momento. Muchas gracias por tu fidelidad, Señor. Eres tan bueno, eres tan maravilloso, eres tan especial, Señor amado. Una vez más venimos ante ti, Señor. Yo sé, si hay alguien ahí, Señor, que genuinamente está orando, si hay alguien que genuinamente está buscando tu rostro, Señor, y está hablando contigo, Señor, tómale esa palabra. Puede ser alguien que está pidiendo perdón por sus pecados,
Señor. Puede ser alguien que está reconociendo su error, Señor, y que entiende la necesidad hoy de volverse a ti, como dice tu palabra. Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia y quiere que nos volvamos. Señor, hoy nos volvemos a ti, Señor amado. Perdona nuestros tiempos de ignorancia y haznos volver a tu gracia, a tu amor, a tu misericordia. Yo sé que la gente desea una buena noticia, pero qué mejor noticia sería esta: saber que hay alguien que nos ama con amor eterno y que lo ha demostrado con hechos, enviando a su Hijo Jesús a la cruz del Calvario para redimirnos, que nos ha dejado su Santo Espíritu para prepararnos hasta ese día glorioso en el cual usted venga por su pueblo. Señor, bendiga y fortalezca la fe de su pueblo, de sus hijos. Ayúdenos cada día a resistir a las acechanzas del enemigo. Padre, ponga su mano, Señor, allí en los hospitales donde hay gente enferma, donde hay gente necesitada, donde hay un hermano, quizás alguien que le están diciendo: ¿por qué no viene tu Dios a salvarte? Señor, haga una obra milagrosa, haga un milagro y salve, Señor. Tenga misericordia de esas personas, de esos médicos, de esas enfermeras, de esos doctores que luchan contra las emergencias que hay en nuestro mundo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Padre. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Bueno, Dios me les bendiga, hermanos. Es un gusto poder saludarles. Qué bueno que se quedaron hasta el final. Espero que una palabra de esperanza, una palabra pequeña, guarden en sus corazones y que el Señor pueda bendecirlos. Si Dios quiere, nos vemos el día, hoy es martes, ¿verdad? El día jueves a la misma hora, a las 7 de la noche, quizás podamos encontrarnos por aquí y tener una vez más una conversación sobre la palabra de Dios, que es la que alimenta nuestras vidas. Dios les bendiga a todos. Es un gusto enorme poder saludarles. Dios les bendiga.